Buenos días, chicos. Hoy día vamos a trabajar el curso de arte, algo que a ustedes les gusta mucho. Vamos a crear historietas, pero con un mensaje para cuidar nuestro planeta. Quiero que observes esta historieta, una historieta de Condorito, que de repente sus papis sí lo han leído muchas veces cuando eran niños. Empecemos. Primero quiero que observes muy bien cómo está la historieta. Miss, está en cuadritos. Sí, está en cuadritos, ¿no? Y después, ¿qué más observas? Hay globitos, Miss. Hay globitos donde hablan los personajes. Sí, muy bien. Hay globitos. ¿Qué más observas? Miss, al último veo cuando se cae con Dorito. Dice plop. Ah, bien. Entonces, ahora sí vamos a leer la historieta. Te das cuenta que está dividido en cuadritos. Y dentro de cada cuadrito están los personajes y sus diálogos. ¿Sí? A ver, empezamos. ¡Bú! ¡Bú! De flauta. ¡Bú! ¡Bú! ¿Pero qué te pasa, Cone? ¿Por qué tanto llanto? Washington se ha perdido. Mi pobre perrito, tanto que lo quería. De levantar el ánimo. Ya sé lo que podemos hacer. Poner un aviso en el periódico. ¡Buah! ¡Buah! Eso no va a servir de nada, tío. Washington no sabe leer. Y Corito, ¡pac! ¡Ploc! Cae. Esta semana hemos hablado del cuidado del medio ambiente y sobre todo del uso excesivo que estamos haciendo con el plástico y las consecuencias que está viendo nuestro planeta. Acá hay una historieta sobre el cuidado del medio ambiente. Mira bien a los personajes y los diálogos que está viendo. Si te das cuenta, también están en recuadros. ¿Sí? ¿Ya has observado la historieta? Si te das cuenta, en el primer recuadro tenemos un auto y pasa a velocidad, pero alguien tira una cáscara por la ventana y le cae a un niño. Y esos dos niños que están a su costado, sus amigos, se sienten muy indignados y enojados. Después, en el otro recuadro, vemos a los dos niños que están tosiendo por el humo que botan los carros. Abajo vemos en el cuadro que está los dos niños, uno está hablando y la otra está colocando esa cáscara en su lugar, que es el tacho de basura. Después, en la siguiente viñeta o recuadro, encontramos a una señora que está vendiendo algo, está ofreciendo algo y el niño está conversando. Abajo vemos el mensaje de los tres niños. ¿Sí? ¿Vemos ahí? Ahora sí, vamos a leer nuestra historieta. Vamos a empezar. Por el título, cuida tu medio ambiente. Demuestra que tú también eres limpio. ¡Ey, cuidado! ¿Cuándo aprenderán las personas a no botar la basura desde el bus? Y todavía contaminan el aire. ¿Qué nos cuesta esforzarnos? Pon la basura en su lugar. ¿Qué es? ¿Qué es? Con la contaminación, nuestra salud está en riesgo. La educación empieza en casa, no lo olvides. Mira, esta historieta nos está mostrando lo que de repente algunas personas hacen. ¿Has visto alguna vez este caso? Muchas veces de repente cuando estamos en el vínculo vemos a personas que abren la ventana y tiran, ¿no? Ya sea cáscaras, ya sean bolsas, en vez de llevarlo a su casa y ahí tirarlo en el tacho de basura. Se hace mucho más fácil. Pero eso está mal, estás contaminando. La niña que lo ha hecho se llama Silva, o el niño que lo ha hecho se ha puesto Silva. Entonces,
Esta historieta tiene partes. Esa niña que lo ha hecho o ese niño que lo ha hecho ha tenido que cumplir ciertas partes, cierta estructura para hacer su historieta, así como has hecho la estructura o hemos visto la estructura del texto instructivo, igualito también la historieta tiene partes, tiene una estructura. Y esas partes es el título, las viñetas, que son los cuadritos que vemos ahí, ¿sí? Los cuadritos que vimos también en Condorito. Los cuadritos de separación se llaman viñetas, ¿ya? Y los diálogos que ves entre los personajes, los diálogos, se llaman globos de texto, ¿ya? Globos de texto. Ahí van a estar los diálogos. Y ahí vemos también las imágenes, ¿no? Que son los personajes, que de repente es el carro, todas las imágenes. Pero aparte de esto, chicos, aquí no se muestra, pero en otras historietas, como en el caso de Condorito, que cuando se cayó Condorito, salió ploj, que imita a un sonido, ¿no? Es una palabrita que imita un sonido o de repente un dibujo. Eso se llaman onomatopeyas, que también lo puedes usar al crear una historieta. Como te comenté, las onomatopeyas van a reemplazar a un sonido. Por ejemplo, te muestro acá. Puff, puff, splash, puff. Todos esos son onomatopeyas que representan a un sonido. Por ejemplo, si sales a la calle y de repente una persona está amarga, para saber que está amarga, pones ¿no? O de repente pasas por la calle y un perrito te gruñe, ¿no? Entonces tú pones el gruñido. Puedes hacerlo con, con una onomatopeya. Si has leído historietas, ¿ya? Te puedes dar cuenta que hay muchos de estos sonidos onomatopéyicos en esas historietas, ¿ya? Que representan a un sonido. Eh, ¿Alguien ha visto en película El Capitán Calzoncillo? Sí, es una obra que está hecha en historietas. Y ahí se muestra las imágenes, que son los personajes, se muestran las viñetas, que son los recuadros, que no necesariamente tiene que ser cuadritos, ¿ah? Como tú ves aquí, pueden tener diferentes formas, pero tienen que tener una secuencia. Que tienen los globos de texto, que son los diálogos, ¿sí? Y el título, y también los sonidos onomatopéyicos. Hay algunos que se colocan y otros que no, depende de la situación. Bien, chicos, una historieta es un relato por medio de imágenes. Es una historia contada con imágenes. Pero esta historia yo tengo que separarla por partes, ¿sí? Por partes. Esa separación de la historia lo voy a hacer por medio de viñetas. Las viñetas, cada viñeta me va a contar una parte de la historia. Y dentro de esas viñetas voy a colocar a los personajes, al lugar donde se va a desarrollar y también voy a colocar los diálogos, ¿sí? Que se da entre los personajes y también los sonidos onomatopéyicos si es que son necesarios dentro de mi historia. Bien chicos, esta semana hemos hablado de los problemas de contaminación que tiene nuestro planeta, que desgraciadamente nosotros, los seres humanos, estamos contaminando al usar muchísimo plástico. Entonces, eso también nos hace daño a nosotros. Quiero que tú pienses en una historia que tú puedas contar a tus compañeros o a tus familiares para que cuiden el planeta o para que cuiden su salud. ¿Qué historia podrías crear tú? Piensa en tu cabecita. ¿Qué historia podría ser? Recuerda que una historia tiene que tener inicio, nudo y desenlace. Entonces, como vas a pensar en tu historia y ya la tienes creada en tu cabecita, de repente vas a ver los personajes que pueden ver ahí, vas a crear una historieta. Recuerda que la historieta tiene título, tiene viñetas, tiene a los personajes,
Y si quieres, puedes usar también sonidos onomatopéyicos. Crea tu historieta, ¿sí? Después de haber creado tu historieta, con los diálogos de tus personajes dando un mensaje, vas a también que decorarlo, ¿ya? Sé que eres muy creativo y te va a salir muy bien tu trabajo.